tú te lo buscaste, susurró mi mamá, aplicando bruscamente a aloe vera sobre mis manos con ampollas. Si no le hubieras quitado el papel a Amber, nada de esto habría pasado, dijo con frialdad. Mordí mi labio, aguantando las lágrimas mientras el gel ardía sobre mi piel en carne viva. Las luces frías del sótano del teatro habían revelado cada detalle de mi herida a la directora, la señorita Carter. Ahora, sentada en nuestra impecable cocina 12 horas después, mi madre intentaba desesperadamente construir una narrativa que no destruyera la imagen perfecta de nuestra familia. Mi nombre es Sofía Martínez, y a mis 17 años, acababa de conseguir el papel principal en la obra escolar El fantasma de la ópera. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida. En lugar de eso, veía como mi piel burbujeaba y se pelaba gracias al accidente de mi hermana con una tenaza para rizar el cabello. Amber estaba parada en la puerta, con su peinado perfecto enmarcando un rostro que no mostraba ni una pizca de remordimiento. Te dije que te salieras de la obra, Sofía. Nunca escuchas, soltó. Mi hermana siempre había sido la estrella, la hija dorada que no podía hacer nada mal. Durante años, me quedé tras bambalinas encargándome del vestuario y la utilería mientras ella se lucía sobre el escenario. Pero cuando la señorita Carter anunció audiciones abiertas para el papel de Christine, algo dentro de mí se negó a rendirse esta vez. Las quemaduras sanarán, dijo mamá mientras envolvía mis manos con vendas. Te pondremos maquillaje especial. Nadie tiene que enterarse de este asunto familiar. ¿Asunto familiar? Así era todo en nuestra casa. Cuando Amber me empujó por las escaleras por sacar una mejor calificación, asunto familiar. Cuando accidentalmente borró mis videos de solicitud para la universidad, asunto familiar. Y ahora esto, presionar deliberadamente una tenaza caliente contra mis palmas mientras dormía, era solo otro secreto que debía guardarse. Papá entró, todavía con su uniforme del hospital tras su turno nocturno. Como el pediatra más respetado de la ciudad, era un experto en mirar hacia otro lado cuando se trataba de su propia familia. Sofía, suspiró, examinando mis manos con una frialdad clínica. Esto necesita atención médica de verdad. Y nada de hospitales, interrumpió mamá. Tenemos todo lo necesario aquí. Además, los ensayos empiezan mañana. Tiene que estar lista. Lo miré en silencio, suplicando con la mirada. Por un momento, creí ver algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Culpa, tal vez? Pero entonces habló Amber. Papi, Sofía solo está siendo dramática. Quiere arruinar mi último año porque está celosa. He sido la protagonista en todas las obras desde primer año. Y este se suponía que sería mi final triunfal. El rostro de papá se endureció. Tu madre tiene razón. Vamos a tratar esto en casa. Sofía, tienes que pensar en cómo tus acciones afectan a los demás. ¿Mis acciones? Por supuesto. De alguna manera, esto era mi culpa. Esa noche, me acosté con las manos palpitando de dolor. El analgésico que papá me había dado apenas hacía efecto. A través de la pared, escuchaba a Amber practicando sus canciones, para un papel que ya no era suyo. Cada nota perfecta se sentía como otra quemadura. La mañana trajo nuevos retos. Mamá pasó una hora aplicando maquillaje especial a mis manos, maldiciendo cada vez que la venda se notaba. Recuerda, advirtió, si alguien pregunta, estabas practicando técnicas de peinado para la obra. Fue un accidente. En la escuela, me sentía como un zombi. El maquillaje era grueso e incómodo, y me costaba mover los dedos sin que se resquebrajara el disfraz cuidadosamente construido. En clases, mantenía las manos bajo el pupitre, rezando para que nadie notara nada. Entonces llegó el ensayo de teatro. La señorita Carter había programado las pruebas de vestuario primero. Mientras la diseñadora me ayudaba a ponerme el elaborado vestido de Christine, intenté mantener mis manos ocultas, pero el destino tenía otros planes. Sofía, ¿puedes levantar los brazos para tomar las medidas? Preguntó Miss Carter con la tabla de notas en mano. Al levantar los brazos, la manga del vestido se deslizó. Las luces del escenario revelaron lo que el maquillaje no podía ocultar, quemaduras rojas e irritadas envolviendo ambas palmas. El patrón del barril de la tenaza claramente visible. La diseñadora soltó un suspiro. Miss Carter se acercó, sus ojos se entrecerraron al ver la naturaleza deliberada de las heridas. De todos fuera, ordenó con una voz que cortó el murmullo de los estudiantes. Sofía,
Quédate. Mi corazón latía con fuerza mientras el teatro se vaciaba. Amber se quedó en la puerta, su rostro una mezcla de amenaza y miedo, hasta que la mirada severa de Miss Carter la hizo irse. Muéstrame tus manos, dijo la directora en voz baja una vez que estuvimos solas. Fue un accidente, repetí la mentira practicada, con sabor amargo en la boca. Me estaba rizando el cabello. Sofía, su voz era suave, pero firme, llevo 20 años enseñando teatro. Sé cómo lucen las quemaduras por una tenaza. Ningún accidente deja quemaduras simétricas en ambas palmas. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras ella sostenía con cuidado mis muñecas, examinando el daño. Tu hermana te hizo esto, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire como la última nota de una trágica aria. No pude hablar, pero mi silencio fue respuesta suficiente. ¿Y tus padres? Dijeron que era un asunto familiar. El rostro de la señorita Carter se ensombreció. Sacó su celular y empezó a buscar entre sus contactos con una precisión decidida. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, con el pánico subiendo por mi garganta. Haciendo una llamada que debió hacerse hace mucho, respondió, mirándome con una protección feroz en los ojos. Hay asuntos demasiado grandes para que una familia los maneje sola. Mientras marcaba, vi a Amber observando por la ventana de la puerta del teatro. Su fachada perfecta finalmente se resquebrajaba por el miedo. A la mañana siguiente, 2 investigadores del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, llegaron a nuestra casa. Los vi desde la ventana de mi cuarto mientras su coche oficial se estacionaba en nuestra entrada perfectamente cuidada, rompiendo la ilusión de tranquilidad suburbana que habíamos mantenido por años. Mamá estaba en la cocina, tallando frenéticamente unas encimeras que ya estaban limpias, cuando sonó el timbre. Amber estaba sentada en la barra del desayuno, su rostro pálido debajo del maquillaje cuidadosamente aplicado. Papá ya se había ido al hospital, convenientemente evitando lo que estaba a punto de suceder. Sofía, susurró mamá desde las escaleras, baja ahora mismo y ponte los guantes. Pero ya era demasiado tarde. La señorita Carter había tomado fotos el día anterior, evidencia clara e irrefutable de lo que me habían hecho. Los investigadores, una mujer de aspecto serio llamada la señora Benítez y su joven compañero, el señor Torres, ya estaban sentados en la sala cuando bajé. Señora Martínez, comenzó la señora Benítez con una voz profesional pero firme, hemos recibido un reporte sobre lesiones graves en las manos de Sofía. Queremos hablar con ella en privado. La sonrisa perfectamente ensayada de mamá titubeó. Esto es ridículo. Fue un simple accidente. Las chicas experimentan con peinados todo el tiempo. Entonces no le molestará que hablemos con Sofía a solas, respondió el señor Torres, con sus ojos amables encontrándose con los míos. Me llevaron al estudio, cerrando la puerta ante las protestas de mamá. Durante la siguiente hora, les conté todo, no solo sobre las quemaduras, sino sobre años de comportamiento cada vez más violento por parte de Amber y las constantes encubrimientos de mis padres. Me temblaban las manos mientras describía lo de la tenaza caliente. Como desperté con un dolor insoportable y Amber de pie sobre mí, advirtiéndome que saliera de la obra. Tu maestra de teatro mencionó incidentes anteriores, dijo la señora Benítez con suavidad. ¿Puedes contarnos sobre ellos? Así lo hice. Las escaleras. Los videos borrados. La carta de aceptación perdida de un prestigioso programa de teatro de verano. Con cada revelación, me sentía más ligera, como si contar la verdad finalmente rompiera el hechizo de silencio que había atado a mi familia durante años. Mientras tanto, podía escuchar la voz de mamá elevándose en la sala mientras era interrogada por otros oficiales. Los sollozos de Amber resonaban en la casa, no eran de arrepentimiento, sino de furia por haber sido descubierta. Quiero presentar cargos, dije por fin, con una voz más fuerte de lo que esperaba. No solo por esto, sino por todo. La señora Benítez asintió, haciendo anotaciones en su carpeta. Dada la gravedad y el patrón de abuso, y tu edad, estás en tu derecho. Necesitaremos documentar tus heridas apropiadamente en el hospital. Justo en ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Papá estaba ahí, todavía con su uniforme, habiendo corrido desde el hospital. Su rostro era una tormenta de emociones, enojo, miedo, y algo que nunca antes había visto. Vergüenza. Esto es un malentendido, empezó, con la autoridad de doctor impregnando cada palabra. Como profesional médico,
interrumpió el señor Torres, usted debería estar especialmente preocupado por estas lesiones. El patrón sugiere daño deliberado, doctor Martínez, y su falta de atención médica adecuada podría considerarse negligencia. El rostro de papá palideció. Su cuidadosamente construida imagen de respetabilidad se desmoronaba y él lo sabía. Sofía, suplicó, piensa en el futuro de tu hermana, sus solicitudes universitarias. ¿Qué hay de mi futuro? Me levanté, mostrando mis manos vendadas. ¿Qué hay de todos los futuros que le permitiste robarme mientras tú mirabas hacia otro lado? La habitación se quedó en silencio. En ese momento vi a mi padre, de verdad lo vi por primera vez. No como el doctor respetado ni el padre distante, sino como alguien que había fallado a su hija menor en cada forma que importaba. La señora Benítez se interpuso entre nosotros. Doctor Martínez, dada su posición en el hospital infantil, necesitaremos hacer una investigación completa. Su licencia médica podría verse afectada por esto. Se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Su reputación, lo que más valoraba, ahora estaba en riesgo. Desde abajo se escuchó el sonido de un vaso roto, seguido del grito de furia de Amber. La voz desesperada de mamá se alzó entre el caos, todavía tratando de mantener el control de una situación que ya se le había salido de las manos. Quiero ir al hospital ahora, dije en voz baja, volteando hacia la señora Benítez. Y después quiero llamar a la señorita Carter. Ella debe saber lo que está pasando. Mientras me guiaban fuera del estudio, pasé junto a Amber en las escaleras. Su máscara perfecta se había hecho añicos por completo, revelando la fealdad que había debajo. «Estás arruinando todo», me escupió con rabia. «Te odio». Por primera vez, sus palabras no dolieron. Solo confirmaban por qué finalmente había encontrado el valor para hablar. Esto tenía que terminar. En el auto del DIF, alejándome de la casa que había sido mi prisión por tanto tiempo, miré mi celular. Había un mensaje de la señorita Carter. «Eres más fuerte de lo que crees. Estamos contigo». Cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Mañana vendrían las declaraciones a la policía, los exámenes médicos y conversaciones difíciles. Pero por ahora, solo sentía alivio. El telón finalmente había caído sobre la farsa de perfección de mi familia. Y aunque el final no fue feliz, fue real. Y eso era justo lo que necesitaba. 6 meses después, estaba de pie en el escenario del teatro de la escuela. El foco cálido sobre mi rostro mientras cantaba las últimas notas de Piénsalo bien. El público estalló en aplausos, y a través de las luces, pude ver a la señorita Carter secándose las lágrimas. Mis manos habían sanado, dejando solo cicatrices tenues que contaban una historia de supervivencia. El maquillaje que llevaba ahora era solo parte del personaje de Christine, no una máscara para ocultar el abuso. Los cambios en mi vida fueron rápidos y drásticos desde ese día. Amber fue arrestada y acusada de agresión. Por su edad y la influencia de mis padres, le ofrecieron un acuerdo, tratamiento psiquiátrico obligatorio, servicio comunitario, y mantenerse al menos a 500 pies de distancia de mí. Ahora vivía con una tía en otro estado, asistiendo a terapia 3 veces por semana. Mis padres enfrentaron sus propias consecuencias. La licencia médica de papá fue suspendida, y ambos fueron acusados de poner en peligro a una menor. La investigación reveló un patrón de encubrimientos y negligencia que se remontaba a años atrás. A mis padres les ordenaron asistir a terapia familiar y clases de crianza. En cuanto a mí, me mudé con mi abuela Elena, quien había estado completamente al margen de lo que sucedía en nuestra casa. Cuando supo la verdad, se convirtió en mi más feroz protectora. «Mayor», me dijo el día que llegué, «en esta casa vas a brillar tanto como tú quieras». Y brillé. Sin la sombra de Amber encima de mí, descubrí partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Mi voz se volvió más fuerte, tanto en el escenario como fuera de él. Me uní al consejo estudiantil, inicié un grupo de apoyo para estudiantes que sufrían abuso familiar, y mantuve mi lugar en el cuadro de honor. El teatro se convirtió en mi santuario. La señorita Carter no solo dirigía nuestras obras, también se volvió una mentora. Me ayudó a postularme a programas universitarios de teatro y escribió cartas de recomendación increíbles. Después de la ovación final del Fantasma de la Ópera, me encontré rodeada de mi nueva red de apoyo. Mi abuela me abrazó con fuerza, susurrándome palabras de orgullo en español. Mi mejor amiga Sara, la primera persona a la que le conté sobre el abuso, sostenía un ramo de rosas.
Incluso la señora Benítez del DIF había venido a ver la obra. Sofía, me llamó la señorita Carter, abriéndose paso entre la multitud, alguien quiere conocerte. Detrás de ella estaba una mujer con un traje impecable, la directora del departamento de teatro de la Universidad Estatal. Fue una actuación increíble, dijo, entregándome su tarjeta. Nos encantaría que audicionaras para nuestro programa. Beca completa. Mis manos temblaron al tomar la tarjeta, pero esta vez por alegría, no por miedo. Esa noche, en la pequeña fiesta que organizó mi abuela, revisé mi celular y vi un mensaje de mi mamá. Vimos el video de tu actuación. Estuviste hermosa. Lo sentimos por todo. Cuando estés lista, nos gustaría hablar. Le mostré el mensaje a mi abuela. Ella me apretó el hombro y dijo: La decisión es tuya, ma. Tu sanación ocurre a tu ritmo, no al de ellos. Tenía razón. Aún no estaba lista para perdonar, pero sí estaba lista para seguir adelante. El futuro se extendía frente a mí como un escenario abierto, lleno de posibilidades. Sara apareció a mi lado, sonriendo, lista para lo mejor de la noche. Me llevó al jardín de mi abuela donde se habían reunido mis amigos del teatro. Habían preparado una sorpresa, un montaje de fotos y videos de los últimos 6 meses, mostrando mi viaje desde aquellos días oscuros hasta hoy. Ahí estaba yo, en ensayos, riendo con el elenco, liderando una reunión del consejo estudiantil, hablando en un evento comunitario sobre cómo enfrentar el abuso familiar. Tú también nos ayudaste, ¿sabes? Dijo Sara con ternura. Al atreverte a hablar, les mostraste a otros que ellos también podían hacerlo. 2 estudiantes más en nuestra escuela habían salido adelante con sus propias historias familiares desde que la mía se dio a conocer. El grupo de apoyo que inicié ahora tenía reuniones regulares, y la señorita Carter implementó una nueva política en el departamento de teatro sobre cómo reconocer y reportar señales de abuso. Mientras veía el final del montaje con la actuación de hoy, comprendí algo profundo. La verdadera actuación había sido mi antigua vida, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Ahora, de pie en el jardín de mi abuela, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, finalmente estaba viviendo de forma auténtica. Discurso. Y gritó a alguien. Miré a esos rostros, mi familia elegida, y solo sentí gratitud. Hace 6 meses pensé que mi vida había terminado, empecé. Pero en realidad, apenas estaba comenzando. A veces, el papel más difícil de interpretar es el de uno mismo. Pero es el único que de verdad importa. La noche terminó con canciones alrededor del piano de mi abuela, risas, y planes para el futuro. Al quedarme dormida, con el guión de mi audición universitaria sobre la mesa de noche, pensé en lo lejos que había llegado. El telón se había levantado sobre mi nueva vida.